Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Casa Literaria Campos del Fondo Nacional de las Artes. Agradezco la presencia del vicepresidente del Fondo Nacional de las Artes, Marcelo Griffi. Bueno, voy a dar comienzo. Voy a presentar a Julio César Crivelli. Él es doctor en Derecho, premio universitario, escritor y coleccionista de arte. Persona sobresaliente en el ámbito empresarial y de las artes. Especialista en temas de obra pública e infraestructura. Publicó numerosos libros y trabajos en revistas especializadas, siendo su último libro Inversión privada en el sector público 2017. Titular del estudio jurídico Julio César Crivelli, Asesores Jurídicos, vicepresidente del Consejo Internacional de Comercio y Producción, CICIP, del 2018 al 2020, árbitro honorario en el Tribunal Arbitral de las Ingenierías, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción 2018-2020. El doctor Crivelli también lleva adelante una importante carrera en el ámbito de las artes. Actualmente preside la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Ha publicado libros y artículos en medios especializados, entre ellos el poemario La Huida, la novela Inexorable y Peregrinaciones y Viajes Mágicos, notas sobre arte, historia e identidad. Ha dictado conferencias en Brown University, la Universidad Carlos III de Madrid, el Instituto Cervantes de Nueva York, la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y la Sociedad Argentina de Escritores. Fue distinguido como personalidad destacada de la cultura. Recibió el premio de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, el diploma de honor de la Asociación de Directores de Museos, el premio Gratia Artis de la Academia Nacional de Bellas Artes, entre algunos de los galardones. Ahora quiero compartirles lo que a mí me entusiasma de Julio César Crivelli, y es su esencia humanista y su necesidad de buscar la verdad oculta, aquello que no se ve, pero sabemos intuitivamente que está, por lo que hay que ir más allá de la razón. En un sentido metafórico, es romper el cuarto muro, aquello que separa al intelecto de los saberes y experiencias espirituales. Es un místico contemporáneo, cuya conexión con lo espiritual se refleja en cada acto de su vida. Julio empresario, escritor, coleccionista, sabio y maestro, asumiendo su rol y visión dentro de un orden divino. En su atenta observación como coleccionista, elige aquello que resuena en el corazón y en el alma. Su actitud en este compromiso con la búsqueda de lo trascendental y su pasión por las artes refleja el deseo de comprender el milagro maravilloso que es nuestra existencia. Su enfoque inspira y nos motiva en la búsqueda de un entendimiento más profundo y significativo de la vida. Muchas gracias por tu presencia, Julio César. Para finalizar, quiero pasar un anuncio del Fondo Nacional de las Artes. El primer semestre otorgamos en créditos 500 millones de dólares y cumplimos con la partida anual. Ahora estamos extendiendo a otros 700 millones para asistir a personas físicas y a las industrias culturales, con lo cual este año podremos otorgar 1.200 millones. Y cumplimos con el objetivo principal del fondo, que es ser una entidad financiera. También en la Casa Victoria Ocampo venimos realizando actividades. En este momento tenemos la segunda edición del Jardín de Esculturas, curada por María Silvia Corcuera, y la muestra Miguel Ángel Vidal, Eduardo McIntyre, del Futuro a Crear, curada por María José Herrera. Con lo cual nos estamos haciendo cargo de otro de los objetivos del Fondo Nacional de las Artes, acompañar en la valorización del arte argentino. Además, también
En la Casa Victoria Ocampo uno de los objetivos era poner en valor cultural a la casa, con lo cual Inés Echevarne está haciendo una excelente tarea en llevar a cabo este objetivo. Así que bueno, nada más. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Tulio. He quedado anonadado y ahora tengo miedo con la conferencia, a ver si va a salir a la altura de lo que el señor acaba de decir, que es muy amigo de muchos años. Bueno, la charla se llama La desaparición del cuerpo en el arte conceptual. El propósito es investigar por qué desaparece el cuerpo en el arte conceptual. La desaparición del cuerpo. El cuerpo es central en la historia del arte. Hay desapariciones del cuerpo, a veces por temor a la idolatría, las vamos a ver, y también por el horror de las guerras. Pero acá no encontramos una referencia. Ya las religiones no tienen la potencia de antes como para llegar a prohibir algo por temor a la idolatría, menos en Occidente, y tampoco estamos cerca de una guerra pasada que nos genere ese horror tremendo. Entonces vamos a hacer un breve recorrido histórico, a ver si podemos encontrar alguna hipótesis para justificar o para entender, mejor dicho, la desaparición del cuerpo. Digamos, el arte, esto es una descripción personal, dicha con todo atrevimiento. Nosotros en la conciencia tenemos en el lenguaje dos elementos, la imagen y el concepto. El concepto es unívoco, la imagen es multívoca. Con los conceptos y con las imágenes podemos representar. La falsedad de los espejos, según Borges. Podemos representar, no otra cosa. Digamos entonces que nuestros dos instrumentos están siempre referidos al mundo. Ahora, es cierto que nosotros estamos rodeados de misterio, como dijo recién Tulio. No sabemos qué pasó antes de nacer, ni después qué va a pasar después de morir. Pensamos todo el tiempo en que vivimos en un cosmos, en un orden, pero la realidad es que todo el tiempo percibimos el desorden, la falta de límites. Siempre, quizás esto se describe mucho mejor con las matemáticas, ¿no? Las matemáticas son absolutamente exactas, siempre que uno crea en dos cosas que son postulados indemostrables, el cero y el infinito. En esto hay que creer con fe, porque el cero no se vio en ninguna parte, ni se verá, y el infinito tampoco. Si uno acepta estos dos postulados indemostrables, entonces todo lo que está en el medio es exacto. Bueno, eso es nuestra vida. Hay dos postulados indemostrables, uno antes del nacimiento y otro después de la muerte. Si se aceptan estos dos postulados indemostrables, la vida transcurre. ¿Qué es el arte entonces, según mi modesta visión? Es la aproximación al misterio. ¿Y cómo se logra? Se logra en los conceptos, con la literatura y la poesía, que generan metáforas. Metáforas para los griegos son mensajes atrás de los mensajes. No son palabras destinadas o imágenes destinadas a ser entendidas, no son destinadas a ser entendidas, sino a golpear en la emoción, en la conciencia, en el alma. No están sujetas a la razón. Están construidas con instrumentos de la razón, pero no están sujetas a la razón. Como dije antes, la presencia del cuerpo en el arte arranca desde el inicio. Es más, desde el inicio las únicas obras de arte son cuerpos humanos. Leonardo dice que cada pintor se pinta a sí mismo, o sea que en realidad toda forma de arte es una manera de exhibir un cuerpo humano. En el arte primitivo,
y hasta el Renacimiento, el cuerpo ocupa un lugar tan preponderante que casi diría yo que es monopólico. Los primeros cuerpos están desnudos, quizás porque se relacionan con el paraíso. En el Génesis los cuerpos están desnudos. Paul Valéry nos habla de tres cuerpos, ¿no? El problema de los tres cuerpos. Hay un ensayo muy importante de él. Habla de un primer cuerpo, que es el que tenemos nosotros, cada uno, el segundo cuerpo, que es el que vemos en los demás, que es como una visión de espejo, el tercero es el de los científicos, que indagan dentro del cuerpo, pero dice que todos estos cuerpos refieren a la existencia, y tienen que tener una causa, y esa causa no puede estar en la existencia, porque nada se causa a sí mismo. Entonces dice, no puedo brindarle una sombra de sentido, suponiendo sin admitirlo alguna inexistencia, cuya manera de encarnación es mi cuarto cuerpo. La inexistencia es lo mismo que el primero motor inmóvil de Aristóteles, ¿no? El cuerpo del arte en los inicios ahí tenemos la Venus de Willendorf. En general son cuerpos femeninos con los símbolos de la sexualidad y de la reproducción muy marcados. Probablemente por el deseo de no morir, de permanecer, por el terror primordial a la muerte y el terror primordial al mundo. Nosotros, como cultura, venimos de los griegos y de los hebreos. Esos son nuestros dos sostenes. Los hebreos tienen la imagen prohibida, así que nosotros en este primer capítulo nos vamos a referir al cuerpo en el arte de los griegos. Antes de eso, un comentario que es útil para toda la charla. Wolfling y Riegel, dos historiadores del arte alemanes de fines del siglo XIX, en forma independiente, llegan a la conclusión que el arte de cada cultura tiene un inicio primitivo donde la idea supera al objeto, a la obra de arte. O sea, la idea gobierna. La obra de arte en realidad es un símbolo, como la bandera o como la cruz. Está al servicio de una idea. El arte clásico es donde la idea se corresponde con el objeto y se puede conseguir la belleza. Es la moderación, es, según Hegel, el momento en que el arte puede acercarnos al espíritu absoluto, o sea, al misterio. Y después, finalmente, existe una especie de barroco del arte, un momento donde los sentimientos y la emoción controlan al cuerpo, y el cuerpo no es más que expresión de los sentimientos y de la emoción. Vamos a ver esto. Acá, bueno, Querós y Coré, como todos conocemos, es el inicio del arte primitivo de los griegos, ¿no? Es puro símbolo. La mujer está vestida con el peplo porque el desnudo femenino está prohibido en la Grecia primitiva. El hombre tiene el pie izquierdo, que es el pie del corazón, es la vida, también es la influencia de los egipcios. Entonces acá, en estas dos esculturas, son simbólicas, lo que en las cuales entonces hay muchísimas iguales, porque son símbolos. Ahora vamos a ver el clasicismo. Entonces este es el doríforo. Acá, como dijimos, tanto Hegel como Wolfling y Riegel dicen que la idea equipara al objeto, a la obra de arte. Es el arte clásico. La conciencia pesa tanto como el cuerpo, y la idea pesa tanto como el ser. La belleza es un misterio y nos aproxima, según Hegel, al espíritu absoluto. Es la moderación contra la expresión. Los dioses griegos no tienen emociones, las tienen en la mitología escrita, en la Ilíada, en la Odisea, etc. Pero en el arte no tienen emociones, nunca. Son absolutamente neutros. Porque los dioses, que son perfectos, no pueden estar sujetos a ninguna influencia exterior.
Acá tenemos entonces también otro ejemplo del arte griego clásico, la Afrodita de Cnido. Es el primer desnudo del arte griego, hecho por Praxiteles, y este es su, no sé, su novia, era una etaira, o sea, una prostituta que se llamaba Friné. Pero después el arte baja a la tierra, ¿no? Y entonces el cuerpo está absolutamente al servicio de la emoción interna. No tiene ninguna clase de moderación. Está totalmente sometido. Dominan los sentidos, la expresión, el sufrimiento, la vibración. Eso es como una especie de romanticismo o más bien de barroco del arte griego. Ahora, yo les dije al principio que ha habido una lucha por la imagen en el cuerpo. Ha habido siempre polémica por el cuerpo en el arte y en la sociedad. La primera que recordamos, bueno, es Akenatón en Egipto, que la abolición directamente de todos los dioses, de todas las representaciones, y su sustitución por una especie de sol abstracto. Pero de esto sabemos muy poco. En cambio, en el Imperio Romano, a partir del año 400, después del Concilio de Elvira, se prohíben las imágenes. O sea, nos equiparamos a los judíos y a los musulmanes que prohíben las imágenes. Estos que prohíben las imágenes, además las destruyen, se llaman iconoclastas. Y nace entonces la fuerza contraria, que son los iconódulos. Hay guerras por este asunto. Por el permiso de la imagen corporal o la prohibición. ¿Por qué pasa esto? Por la idolatría, el terror a la idolatría. Finalmente, hay un pacto entre iconódulos e iconoclastas. Se va a permitir la imagen del cuerpo, pero siempre, esto es el Concilio de Nicea, que siempre se va a permitir siempre que la imagen esté completamente fuera de la naturaleza, sea completamente simbólica, o sea, volvemos al Curós y al Coré, y entonces esta va a ser... Estas son las imágenes, son frontales, no tienen perspectiva natural, por lo cual no están en la naturaleza. La naturaleza, ustedes fíjense, no está en ninguna parte. Son imágenes absolutamente simbólicas. En esta recorrida tan rápida que estamos haciendo, para llegar a la hipótesis de respuesta de la charla, vamos a ver ahora el Renacimiento. Esto yo puse la cúpula de Santa María dei Fiori porque refleja de alguna manera la vuelta a lo clásico. Hacemos una cúpula igual a la del Panteón. La ciencia va a discutir con el dogma, se va a sobreponer en cierta forma al dogma. La Iglesia va a perseguir la ciencia para tratar de imponer el dogma. Y el cuerpo vuelve a ser el cuerpo clásico. Vuelven a la época clásica de los griegos. Y entonces hay un cuerpo que refleja el misterio de la creación. Bueno, todos conocen David. El Renacimiento recupera el cuerpo como centro del universo. Dios y el hombre vuelven a encontrarse en la forma, en el cuerpo. Dijo Miguel Ángel cuando lo esculpía, ho visto un angelo y lo scolpito fino a liberarlo, ¿no? He visto un ángel y lo he esculpido hasta que lo pude liberar, ¿no? Está involucrado él como escultor, su cuerpo está involucrado y el cuerpo que va a representar. O sea que cuando hablamos del cuerpo en el arte hablamos de dos cuerpos, el del artista y el cuerpo que va a ser representado. Vamos a ver ahora rápidamente el barroco, el rococó y el romanticismo. ¿Por qué los vamos a ver juntos, todos movimientos tan importantes? Porque coinciden en algo. O sea, la realidad, voy a decir en qué difieren. El barroco siempre se refiere al poder y a la religión. El rococó se refiere al placer y a la intimidad. Y el romanticismo a la profundidad del alma, ¿no? Como diría Novalis, la noche oscura del alma. Pero hay algo en el que coinciden.
que es que vuelve a estar el cuerpo sometido a la emoción. Esto es el éxtasis de Santa Teresa de Bernini, típico del barroco, pero en este punto coinciden barroco, rococó y romanticismo. Es el dominio de la emoción sobre el cuerpo. Y el cuerpo en realidad es una expresión de eso. Bueno, en esta carrera que venimos a todo lo que da, viene el siglo del cine. En el siglo XIX aparece la foto y el cine. La fotografía causa, bueno, son los hermanos Lumière, ¿no? La fotografía causa una crisis tremenda en el arte, porque el arte ya no representa, ya no puede competir en la representación. Y entonces se produce un giro inconsciente, un giro no planeado. El arte va a representar el interior, o sea que se acentúa el romanticismo en un movimiento que se llama postromanticismo. Ahí van a estar Freud, Jung, donde están las leyes interiores. Todo lo que lo hacemos nosotros parece que lo hacemos libremente con la razón y con la inteligencia, pero eso no es así. Lo hacemos, según ellos, dirigidos por el inconsciente, por el subconsciente, o en el caso de Jung, por los arquetipos, en el caso de Darwin, por la ley de la evolución, en el caso de Marx, porque hay una ley interna, que es el materialismo dialéctico, que en realidad gobierna nuestro comportamiento. O sea que el postromanticismo siempre está esta noche oscura del alma, que es la que manda, ¿no es cierto? Y los movimientos de esta época, o sea, el impresionismo, el expresionismo, todos van a tener esta característica. Hay un historiador del arte, Avi Warburg, que digamos, explicita esto específicamente para el arte, ¿no? Y él dice que en realidad la historia del arte refleja patos que están en nuestra memoria, están inscriptos en nuestra memoria y se reflejan, se producen con las diferentes culturas, con diferentes formas, pero que en realidad son siempre el mismo. El héroe es lo mismo que el obrero, es lo mismo, en fin, las secuencias, él empieza por la ninfa, ¿no? Entonces es la ninfa, la santa, la reina, la prostituta, es todo lo mismo, es un pathos que se va representando de diferentes maneras. Quizás es el mejor, el que ha explicitado mejor el postromanticismo en el arte. Entonces, bueno, en los movimientos vamos a ver precisamente eso. Olimpia, y vemos el primer juego de la luz. Lo que gobierna está el cuerpo, pero el cuerpo está sometido a la luz. En el expresionismo, bueno, esto es muy parecido al barroco, el cuerpo está representando los sentimientos internos, ¿no? Esta es una obra de Kirchner, bueno, ahí está. El cuerpo está representando al interno. Hubo dos movimientos en el expresionismo, el Blaue Reiter y el Brücke, pero en realidad los dos, aunque sean diferentes formalmente, los dos se están sometiendo, digamos, tienen este sometimiento del cuerpo a la emoción interna. En el surrealismo es muy importante. En el surrealismo se celebra todo lo que está dentro. Quizás es el movimiento postromántico más fuerte. La escritura tiene que ser automática, porque la razón la estropea, la razón la mancha. La pintura tiene que ser también automática. Se celebra el sueño, lo onírico, esto es Freud puro, lo onírico invade la razón, invade la obra de arte. Bueno, Dalí y una figura del sueño, con esos títulos que pone él, que parece un libro. Pero hay un surrealismo literario, es un movimiento muy amplio, hay surrealismo en el arte, hay surrealismo en el teatro, pero en todos existe este predominio de lo interno sobre lo externo. Pero siempre está el cuerpo como el gran protagonista. Y en el cubismo, bueno, es como si despertaran los griegos y nos enseñaran que la geometría está dentro de la naturaleza. Estamos construidos con cubos. El cubo
yo no sé si esto lo habrán elegido el cubismo o los cubistas a propósito o será un pato formel de Warburg. Eligieron el cubo. El cubo en los sólidos platónicos es el símbolo de la razón, es el símbolo de la estabilidad. Pero el cuerpo entonces estaría formado por símbolos de la razón. Pero está oculto eso. Siempre hay algo oculto, algo que nos controla y que está atrás. Bueno, Arthur Danto, ¿no?, un famoso historiador del arte del siglo XX, dice que después de la fotografía, el arte antes de la fotografía era la representación, pero después de la fotografía se convierte en un arte de los sentimientos del artista. Y él no le da mucho valor, empieza a escribir un ensayo que se llama El final del arte, que después lo vamos a ver rápidamente. Y ahora sí vemos otra desaparición del cuerpo, que es Dada. No, bueno, todas son obras que ustedes conocen de memoria. Dada, Tristán Tzara empieza con Dada. ¿Cuándo empieza? Cuando termina la Guerra del 14. ¿Qué diferencia tiene la Guerra del 14 con las demás guerras? En las demás guerras se morían decenas de miles. En la del 14 se murieron 26 millones. Es diferente. Es un salto cualitativo, diría Marx, ¿no? Una diferencia abismal. La guerra es el horror. ¿Y qué significa la guerra, esta primera guerra salvaje? Significa el fracaso de todos los valores de la Revolución Francesa y del Renacimiento. La razón, la diosa razón, la ilustración, bueno, todo termina en una guerra salvaje donde mueren millones de personas. Desaparece el cuerpo. El cuerpo es el protagonista de la guerra. Desaparece el cuerpo. Entonces empieza Dada, que es un arte irónico, un arte con una protesta irónica, ridiculizando todo lo que hemos valorado. Quizás una de las interpretaciones de Fountain es que la fuente de la cual sale el agua en realidad está llena de orina y es un sistema de orina. Esa es la interpretación. Pero ya acá empezamos a ver un poquito el tema del arte conceptual. Estas son obras que no están dirigidas a la emoción, como todas las anteriores que hemos visto. Esto está dirigido al pensamiento, está dirigido al entendimiento. Es diferente. La segunda desaparición del cuerpo, casualmente, bueno, seguimos con eso, la segunda desaparición del cuerpo se produce después de la Segunda Guerra, donde se mueren más millones todavía, y además la bomba atómica y además el Holocausto. El horror sigue, y entonces el cuerpo, que es el protagonista de la guerra, el protagonista de todo esto, desaparece. Jason Pollock pinta el caos. Y tiene algún parentesco también con el surrealismo, porque el chorreado es una pintura automática, ¿no es cierto? Pero, bueno, Jason Pollock, de Kooning, Rothko, todos ellos pertenecen a ese expresionismo abstracto, que para mí es la representación del horror de la guerra. Y la desaparición del cuerpo después de la Segunda Guerra es persistente, porque después va a venir el op art y el arte cinético, donde el cuerpo sigue sin estar. Tiene cierto sentido predictivo el arte cinético y el op art, porque de algún modo con motores de la época de Edison y lamparitas de la época de Edison se construye una visión de futuro. Es como la visión de las pantallas que vamos a tener en la época digital, o como la visión del espacio que todavía no está explorado y está lejos. Pero este carácter premonitorio del arte es consciente. Resulta que Le Parc sabía que iba a haber computadoras y íbamos a mirar el mundo a través de pantallas. No es así, es inconsciente, porque el arte tiene texto y también tiene contexto. El texto, como dice Leonardo, es la idea que el artista se propone hacer. Pero el contexto es todo lo que lo influye y que va modificando esa idea. Leonardo se refiere mucho al cuerpo. Dice que
la obra se va desvelando y que llega un momento que su conciencia no la domina. Y termina cuando él se aburre, no porque llegó al final. Hay algo que lo controla progresivamente y más intensamente mientras va haciendo la obra. Eso está en el Tratado de la Pintura, ¿no? Ahora, en el geometrismo y el arte cinético hay una especie de imposición y de geometría, de geometrismo contrario al desorden, ¿no? Al desorden probablemente de la guerra, porque todo esto es posguerra. Bueno, en esta carrera que estamos aparece el pop. El pop es muy importante. Arthur Danto lo interpreta, él dice que acá terminó el arte, el fin del arte terminó en el pop. El pop se produce en un momento muy especial de la historia. En los años 50 y 60 la sociedad capitalista cambia y se convierte en una sociedad de consumo. Son dos cosas completamente diferentes aunque se parezcan. En la sociedad capitalista el ideal es la eficiencia. Un Forte que dura 25 años y cuesta $300. En la sociedad de consumo los objetos van a tener obsolescencia programada. Además van a perecer no solamente por la obsolescencia programada, van a perecer además por el diseño, porque va a haber un diseño que hace que no nos gusten más. Los italianos hacían un auto cuadrado, después lo hacen redondo, y el auto cuadrado que tenemos nos parece que es feísimo, anda perfecto. Y la publicidad, con la cual es el lenguaje, es la expresión de todo esto que hace que las cosas terminen. En esta sociedad de consumo, el verbo no va a ser más ser, el verbo va a ser poseer. Y de alguna manera el pop yo lo interpreto como un acto de resistencia, porque representa la cantidad, la ridiculiza, representa los cuerpos con los cómics, representa la sexualidad exagerada multiplicada por 1000. Todo es una cosa de abundancia caricaturizada y absurda, ¿no es cierto? La belleza se convierte en publicidad. Y el arte yo creo que nos está avisando a través del pop que el espíritu será sustituido por la abundancia. Este es el último momento, digamos, es un momento de transición. Acá van a ser en esta época, terminando esta época, van a ser el arte conceptual. El pop todavía tiene esta cosa de resistencia interna, pero ya, como ustedes verán, apela al entendimiento. Según algunos, apela a la emoción, porque todas esas cosas de abundancia nos parecen horribles, grotescas, excesivas, y entonces es una reacción que es lo que se quiere provocar. No está claro, porque nunca las transiciones están claras, las transiciones son siempre grises. Pero el arte conceptual arranca directamente sin la imagen del cuerpo. Como dijimos al principio, el concepto es unívoco, la imagen es multívoca. Entonces, ¿cómo hacemos un arte con conceptos? Porque el arte con conceptos siempre fue la poesía. ¿Esto es una especie de ocupación, de usurpación del lugar de los poemas? Pareciera que no, porque este arte está dirigido al entendimiento, a la razón, mientras que la poesía está dirigida a la conciencia, al alma, a la emoción. El cuerpo ya está ausente, no está ausente solo en la imagen, está ausente en el ejecutor de la obra. Ya no está más ese Miguel Ángel que vio el ángel en el mármol, y etcétera, etcétera. Esta obra se llama Una y tres sillas, es una de las obras iniciales, fundamentales del arte conceptual de Joseph Kosuth. Es del año 1965, siempre se la pone como ejemplo del arte conceptual. Entonces, los curadores explican. La pieza consta de una silla, una fotografía de la silla y una definición ampliada del término silla en un diccionario. Ustedes pueden verla ahí. Y entonces viene la explicación de la obra, porque esto requiere una explicación, ¿no? Porque está dirigida al entendimiento.
pero como estas imágenes no tienen un lenguaje por sí, hay que explicarlas. Entonces el curador explica. La obra Una y tres sillas destaca la relación entre lenguaje, imagen y referente. Problematiza las relaciones entre referencias objetales, visuales y verbales, entre paréntesis denotaciones. Este es un término típico de la semántica. Además de los campos semánticos del término elegido para la referencia verbal. El término del diccionario incluye connotaciones y posibles denotaciones relevantes en el contexto de la presentación de Una y tres sillas. Y sigue. La pregunta es si renació Dada. Y bueno, sí, hay ready-mades, la silla estaba hecha, hay ready-mades, pero Dada es una reacción de horror. Esto es un movimiento autónomo. Acá no hay horror, no hay temor a la idolatría, hay simplemente un abandono del arte hacia el cuerpo y hacia la emoción y una toma de conciencia, una postura de un arte dirigido a la razón. El cuerpo va a estar ausente. Entonces Arthur Danto, que lo he citado ya varias veces, habla de la indistinguibilidad del arte. Es indistinguible porque los objetos con los que está construido son objetos de la vida común, las sillas de Kossuth. Y habla de un mundo del arte, Danto. El mundo del arte son los curadores, los coleccionistas como yo, los historiadores del arte, que van a decir cuál es una obra de arte. Entonces, la obra de Kossuth fue consagrada como obra de arte. También en el arte conceptual, bueno, esta es Abramovic, conocida, una performance que se llama Rhythm Zero. Ella se colocó en una habitación, se quedó callada durante creo que 3 horas o 4, inmóvil, y había 72 objetos alrededor, entre ellos una pistola cargada. Los espectadores podían jugar con los objetos sobre el cuerpo de ella y ella se mantenía impertérrita. Afortunadamente ninguno decidió jugar con la pistola cargada, pero el cuerpo acá se vuelve un objeto. El cuerpo ya no es el cuerpo que transmite las emociones internas, sino que lo que se está transmitiendo, en serio, es una cuestión racional, es algo que va dirigido a la razón, no a la emoción. El arte conceptual es simultáneo con la sociedad de consumo. Hay una desvalorización del cuerpo, se empieza a hablar de industrias culturales, ¿no? La cultura entonces es un producto industrial. Se habla de consumir arte, como si fuera de nuevo un producto industrial o del comercio. Y el arte sirve, o sea, ya no es un fin en sí el arte. Ahora el arte sirve para la sanación, o sirve para la crítica social, o sirve para la crítica política. El arte está subordinado a un servicio. Y repito que es un arte dirigido al entendimiento. Ahora, pensemos que el arte, hasta la Revolución Industrial, es un arte dirigido a analfabetos, porque la alfabetización masiva empieza a mediados del siglo XIX en el mundo. O sea que hasta mediados del siglo XIX, el objetivo del arte era emocionar a analfabetos. Pero acá no, acá hay que entender. Dos autores, Hegel y Danto, hablaron sobre la muerte del arte. Sin embargo, después de hablar de la muerte del arte, dijeron solamente que el arte estaba postergado. Danto dijo del arte conceptual que el arte se disuelve en teoría. Los dos coinciden en que el arte ya no emociona, y que ha perdido su función reveladora. Dante es mucho más fúnebre con el arte que Hegel. Hegel dice que el arte está postergado y que sigue siendo valioso, aunque no, porque él en un momento dice que la obra clásica, la obra donde la idea y el objeto coinciden, es el medio más eficiente que tenemos para llegar al espíritu absoluto. Danto no cree en ningún misterio, porque es un hombre del siglo XX, está prohibido creer en el misterio. Entonces, dice que el arte fue representación, después fue representativo de los sentimientos,
y después dice que es pura teoría. Y en el final del arte dice que el arte ha muerto, pero después admite la postergación. Dice en un momento, al final virtualmente lo único que hay es teoría. El arte se ha volatilizado en un resplandor de mera autorreflexión, convertido en un objeto de su propia conciencia teórica. Ahora, yo pienso que el arte conceptual tiene una visión predictiva. La pregunta es, ¿somos los nuevos iconoclastas? Los nuevos del Imperio Romano Griego que destruían las imágenes corporales. Yo creo que lo que destruye las imágenes corporales es el anuncio de un mundo sin cuerpos, el anuncio de un mundo digital. Y creo que el arte conceptual lo que está señalando es esto. Por supuesto, de una manera inconsciente y no de una manera racional, los artistas lo que están representando es el temor que tenemos todos, el temor que tenemos a desaparecer en un mundo digital. Por supuesto, desaparece el cuerpo en la obra y en la ejecución, igual que en el mundo digital. Desaparece el cuerpo, que es el milagro de la creación. La religiosidad, no las religiones institucionales, la religiosidad, que es una vivencia de pertenencia, según Husserl, y que tenemos todos, esa cuestión con el misterio, la creación empieza por la creación del hombre. Siempre empieza por la creación del hombre. El cuerpo nuestro es la creación de Dios, es el milagro. Pero esto va a desaparecer porque el arte conceptual nos está explicando, nos está transmitiendo que hay una visión de un mundo digitalizado donde va a haber muy poca presencia humana. Se está desarrollando el qubit, que es una unidad cuántica que reemplaza al byte y que provoca un mundo teórico infinito. Las personas van a ser reemplazadas por los robots en las empresas. En realidad esto ya está sucediendo, pero va a suceder con mayor intensidad. Todos estos son fenómenos que todos estamos percibiendo. Google nos encierra, buscamos una filmadora y durante los próximos años nos va a mostrar filmadoras en forma sistemática. Estamos encerrados. ¿Encerrados en qué? En una fórmula matemática, en una ecuación que hizo un diferencial cuando yo apreté máquina de fotos. Y a partir de ahí, esa ecuación me va a perseguir, no sé si durante toda la vida, pero unos cuantos años seguro. Culmina en la inteligencia artificial, donde la creación ya no necesita ni manos, ni materia, ni absolutamente nada. En lugar de destruir imágenes sagradas, ahora estamos sustituyendo el cuerpo por una fórmula matemática, por un algoritmo. Paul Valéry, en el año 28, escribió que ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo serán los mismos. Todas las artes cambiarán, porque su componente físico mutará profundamente, y es probable que cambie profundamente la noción de arte. 1928. Harari, ya en la actualidad, nos dice, en el siglo XXI el arte también tendrá un rol fundamental. La pregunta es quién hará ese arte. La pregunta es si el arte lo va a hacer la inteligencia artificial o un robot. ¿Los artistas le darán órdenes a la inteligencia artificial? Yo el otro día pedí a la inteligencia artificial que me escribiera un cuento sobre la vuelta del Malón. Me escribió un cuento de 4 páginas, estaba perfecto. En serio. Podría escribir un libro de cuentos con inteligencia artificial. La inteligencia se desconecta de la conciencia. Esto es un factor muy importante. Esto es lo que yo creo y siento que nos está avisando un arte que no tiene cuerpos por ninguna parte, ni en la ejecución ni en la representación. Así que vale la advertencia del arte conceptual que nos avisa con la desaparición del cuerpo, que estamos en un segundo plano, que estamos eclipsados por nuestra propia creación digital. En realidad esto arranca con la soberbia adánica. Cuando Adán come el fruto de la sabiduría del bien y del mal,
se está condenando, lo expulsan del paraíso, y nosotros hemos seguido esta evolución, somos cainitas. Ustedes recuerdan Caín y Abel, Abel es el espíritu, Caín es la razón. Caín es el que descubre los metales, descubre la agricultura, hace las ciudades, por eso Dios prohíbe que lo maten. Pero Caín es la razón, Caín es el verdadero descendiente de Adán y construyó la inteligencia artificial. Así que la pregunta es si hemos creado un golem. Un golem. ¿Finalmente hemos creado nosotros un hombre? Bueno, y después yo le pedí a la inteligencia artificial que escribiera sobre esto. Y entonces escribió: el cuerpo que fue desde la... Por supuesto le hice un pequeño resumen. El cuerpo que fue desde la Venus de Willendorf hasta el David de Miguel Ángel, nuestra medida del mundo, se desvanece ahora en la pantalla. Pero quizás, como en el mito de Orfeo, el arte aún puede mirar hacia atrás y rescatar algo de esa sombra antes de perderla para siempre. Esto es porque yo le dije que por favor que lo recuperara. Así que la pregunta es si es lo que escribió la inteligencia artificial o si hemos creado un golem. Bueno, nada más. Bueno, ¿alguna pregunta? Tenemos el... Hola, bueno, gracias por la presentación, papá, a mí me encantó. Un comentario sobre cómo fuiste trasladando las ideas a lo largo de la historia. Aparece el arte como precursor, pero también como síntoma de algunas cuestiones que acontecen en la historia, de las guerras, del sufrimiento, del lugar de la humanidad. En esa historia ahora está el nacimiento de la inteligencia artificial, que pareciera que el arte de una manera inconsciente lo percibe mucho antes, en los años 60. ¿Qué pensás que se puede hacer? ¿Cómo se resuelven estas cosas? Si hay algo desde la acción del arte, de la comunidad del arte, que puede, digamos, operar sobre esto, o tenemos que dejar que estas cosas se resuelvan solas y sigan evolucionando y aconteciendo. Bueno, por ejemplo, las últimas bienales, casi todas, en los últimos 4 o 5 años, rescatan el arte de culturas que nosotros como occidentales consideramos primitivas. El arte africano, los artes indígenas, que no tienen este terror a la inteligencia artificial, y entonces está el cuerpo y está el cuerpo vigente. También se rescata los tejidos, donde intervienen las manos de la persona, es decir, que está de nuevo la representación del cuerpo, y no solamente la representación, sino la ejecución con el cuerpo. Yo creo que todo eso es una forma de mostrar cómo es el asunto y que todavía tenemos oportunidad de protagonizar y de estar. Esto es una visión optimista. Ahora te digo lo otro. Si uno revisa la historia del progreso cultural científico / tecnológico de la humanidad, uno se da cuenta que es irrefrenable, imparable e incontrolable, porque hemos progresado muchísimo en la ciencia y en la técnica, pero no hemos progresado nada en la ética. Somos más o menos iguales, digamos, aprendimos la culpa, el perdón y 3 o 4 cosas más. El resto seguimos igual que un neolítico. Entonces, están las dos respuestas, ¿no es cierto? Sí hay un movimiento de resistencia en el arte. Sí lo hay, porque si uno va a ver cualquiera de estas bienales, va a ver que todo está dirigido hacia ese lado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Micaela, yo soy estudiante de gestión cultural y actualmente, ahora abandoné por cuestiones personales, pero estaba trabajando en el Museo de Inmigrantes, en el que hay una obra que representa esto como la ausencia del cuerpo y la virtualidad. Justo acá estaba buscando el guión, Rueda de la Fortuna de Pierre
Arduino, puede ser. Y en las guiadas me surgía esto de cómo la ausencia del cuerpo en el arte contemporáneo y conceptual genera esto, a mí por lo menos me genera ese rechazo de esa ausencia. Ay, perdón, me cuesta hablar en público. Entonces yo en estas muestras de la parte de arte contemporáneo está mucho en juego lo que es la presencialidad, la virtualidad y el juego de los niños y de cómo también fue cambiando eso, de lo presencial, de estar con el cuerpo, de estar con el otro, a esa ausencia de estar frente a una pantalla. ¿Vos cómo lo ves también a esto y cómo lo interpretás en ese sentido con esto de la desaparición del cuerpo en este tipo de muestras? Bueno, yo creo que todos tenemos temor a la desaparición del cuerpo, todos lo vemos venir. Todos vemos que se puede reemplazar la actividad humana con un robot en la actividad material o en la actividad intelectual, ahora con la inteligencia artificial. Hace 3 años la inteligencia artificial no existía y viene a una velocidad enorme. Así que yo creo que todas las sociedades, todas las culturas tienen temor de esto. El arte conceptual yo creo que está transmitiendo ese temor. Con mucha anticipación está diciendo que en el futuro no vamos a estar, o vamos a estar mucho menos. En ese sentido, premonitorio, yo le otorgo valor. Y también en el sentido de que, ya no sé si otorgarle valor, pero es una señal muy importante, que el arte no esté dirigido al alma o a la emoción y esté dirigido al intelecto, ya es toda una revolución. Es un cambio desde el Neolítico hasta nuestros días. Desde el Neolítico hasta nuestros días, hasta los años 50, el arte estuvo dirigido a la emoción y al alma, no al entendimiento. No era una cosa para explicarle nada a nadie. Ahora está dirigido exclusivamente al entendimiento, ¿no? Es todo un cambio enorme. Dijiste esto del intelecto que se está separando de la conciencia, por lo que uno tiene que pensar que el hombre de alguna forma está en una decadencia y tal vez esto también muchas veces se puede visualizar en el arte, en todas las manifestaciones estas de instalaciones distópicas. Ahora, con el avance de la inteligencia artificial, podríamos muy bien estar renunciando a lo poco que nos queda de humanidad. Yo creo que es posible, por lo menos es a lo que le tenemos pánico. No hay duda que a eso que vos acabas de decir es a lo que le tenemos miedo. Y yo creo firmemente que eso es lo que desde hace 30 años el arte conceptual está transmitiendo. Estamos progresando de una manera muy veloz, inusualmente veloz, hacia algo que nos reemplaza. Que la inteligencia se separe de la conciencia es un mecanismo de aislación que nos saca de la humanidad, porque la humanidad es la conciencia, es la ciencia, el conocimiento de ser. Abarca la ética, abarca el amor, abarca el odio, abarca todo. Y la inteligencia hasta hoy reside en eso. Pero la inteligencia artificial es la separación de una pura inteligencia sin conciencia de ninguna naturaleza, sin límites, sin límites. Lo ilimitado nos aterroriza desde la historia de la humanidad. Los griegos se pasaron la vida poniendo límites. La geometría es una manera de medir, dice, medida de la Tierra. Es tratar de convertir el caos en un cosmos, en algo ordenado.
Lo ilimitado de la inteligencia artificial, por supuesto que produce pánico, como todo lo ilimitado, y quizás más, porque es mucho más eficiente, mucho más rápida, mucho más profunda, mucho más engañosa. Yo acabo de leerles una cosa que si yo no les hubiera dicho que estaba escrito por la inteligencia artificial, podría haber estado escrito por mí o por cualquiera de ustedes. Quiero hacerte comentar algo. Gunther Anders, el filósofo de la Guerra Fría, el primer esposo de Hannah Arendt, que escribe sobre la obsolescencia del hombre, esos 2 tomos inmensos que escribió, era una de las cosas que pensaba para el próximo siglo. Primero conjetura que si la bomba nuclear en algún momento se va a usar, eso es inevitable. Y después otra cosa que decía, que en el próximo siglo el hombre, el trabajo, más allá de haber sido la maldición bíblica, va a ser el que tenga trabajo va a ser la bendición. Totalmente. Claro, uno piensa, ¿no? Inteligencia artificial, robótica, somos 8.000 millones. Censo de las Naciones Unidas del 2022, 8.000. Nos van reemplazando. Ya nos van reemplazando en las fábricas, hay mucho menos personas. En los estudios de abogados que me conciernen, no en la Argentina, pero en Estados Unidos, se van sustituyendo para los casos muy simples los abogados por ordenadores con inteligencia artificial. Por supuesto, después hay un abogado que revisa todo eso, pero el trabajo que hacían 25 personas ahora lo está haciendo un aparato que entrega los borradores de todo el trabajo que hacían 25. O sea, se han ido 25. Entonces sí, yo creo que el trabajo, lejos de la condena, va a ser el privilegio, ¿no? Y Han, el filósofo coreano, creo, una de las cosas que plantea también que vamos a ser vigilados por un panóptico digital, que hoy ya estamos siendo vigilados por ese panóptico digital a través de las redes sociales. Con lo cual, bueno, estamos ante la pérdida absoluta, ante la pérdida de la libertad. Bueno, yo... No, yo estaba pensando sobre todo en las artes plásticas, generalmente no, casi siempre el hombre trabaja con la materia y transforma la materia en algo visual, bueno, con distintos conceptos, como sea, pero trabaja con la materia. Yo lo que veo que me da la sensación de que lo que va desapareciendo es ese contacto del hombre con la materia, porque en toda esta cuestión digital, en lo de las pantallas, esto va desapareciendo y genera una contradicción que a mí me parece que en algún momento tiene que haber un conflicto que quizás haga que dispare la cosa para otro lado, no sé, que se vuelva, que hace un retorno a la materia, ¿no? Pero bueno, es una idea que pienso, no sé si ocurrirá o no. Es difícil predecir. Claro. Yo he estado vinculado siempre con artistas plásticos y bueno, siempre los vi muy obsesivos con la cuestión de la transformación de la materia y bueno, además eso lo he visto mucho en Cataluña también, donde los artistas plásticos le daban una importancia en la década del 70 o por ahí a la materia, una importancia fundamental y usaban hasta tierra y como tapies y elementos muy naturales para realizar sus obras, ¿no? Y bueno, ahora es todo como concentrado en la imagen provocada por medios digitales y no sé, se me ocurre que pierde interés el arte con eso, se me ocurre. Bueno, Walter Benjamin en el libro sobre el arte y la reproductibilidad técnica habla sobre el aura y dice que en la medida en que la técnica invada el arte,
la obra de arte va perdiendo el aura. El aura él le llama a esa magia de la unidad de la obra de arte, esa magia de la emoción. Bueno, él presume que al ser reproducidas, esa magia de la emoción se va a perder. Bueno, son todas predicciones fúnebres, pero bueno. Hola. Bueno, yo la verdad es que quisiera preguntarle a todos si han visto alguna vez alguna obra hecha por la inteligencia artificial que les parezca que tiene calidad, mínimo, digamos, ¿no? No solo emoción, razón, digamos, un porqué de su existencia. Personalmente, yo no he visto nada que me conmueva. Y justamente, yendo al arte conceptual, pienso en una artista conceptual por excelencia y que trabaja no solo la materia, sino que trabaja las ideas y las emociones en un equilibrio perfecto. Me estoy refiriendo a Liliana Porter. Y un arte como ese, calculo que es muy difícil de superar, muy difícil de superar. Con cuerpo, sin cuerpo, con muñequitos, yo creo que tiene aura y que muy difícilmente el arte que hoy se hace en los primeros niveles tengan esa cualidad. Por otra parte, pienso que agradezco mucho esta charla, que de algún modo a todos nos hace pensar y nos hace reflexionar sobre el tema del arte, que se ha vuelto un problema casi exclusivamente de género o de, digamos, político, o de, como decías vos, de los desgraciados de este mundo que llegan, los migrantes del África o de las tierras olvidadas por la civilización, que llegan como con un gesto de, bueno, ahora nos vamos a ocupar de ustedes, ¿no? En las últimas bienales y en las últimas exposiciones y en las últimas muestras de los museos, es difícil ver buen arte hoy. Digamos, los tejidos y los textiles son una moda infernal. Lo políticamente correcto también es una moda infernal. Las reflexiones sobre el arte se han olvidado. Y yo veía en esta muestra de... Bueno, no sé qué pensás vos, a eso voy. No, yo comenté recién lo que pensaba, ¿no? Yo creo que siempre que se vive una crisis, el arte tiene una sensibilidad enorme frente a la crisis. Nosotros presentimos una crisis que es el mundo digital, el mundo virtual. Ahora, saber si ese mundo virtual va a ser positivo, va a ser negativo, es muy difícil. Lo que tenemos es miedo. El miedo no es algo que dependa de la razón. El miedo es el miedo a lo desconocido, a tirarse por un precipicio. El miedo máximo es el miedo a la muerte, a desaparecer. Pero lo que tenemos es miedo. A lo mejor está todo bien, no sabemos. El arte conceptual reacciona enfocando lo que sentimos, que el miedo. Entonces el cuerpo desaparece, no está más, como igual que en la muerte, no está más. Eso es lo que yo pienso globalmente del arte conceptual, más allá de que haya un artista que pueda ser de mayor interés, otro de menos, pero digamos estoy hablando en términos globales, ¿cierto? Hola, buenas tardes. Bueno, en principio te agradezco porque me encantó todo lo que dijiste. Ah, ¿se escucha? Sí.
Cuando empezaste a hablar, hablaste de metáforas y dijiste algo que me quedó impregnado. Dijiste que la vida transcurre, es ese transcurso entre el antes de nacer y cuando morimos, y entre el cero y el infinito, que me pareció súper poético. Y esto de la desaparición del cuerpo en el arte, y vos te adelantaste recién cuando hablaste, es una metáfora de la desaparición del cuerpo cuando nos morimos. O sea, el cuerpo desaparece en la muerte, pero el cuerpo vuelve a aparecer en cada procreación de cada mujer que da a luz. Y creo que en la medida que haya mujeres que den a luz, el cuerpo va a seguir existiendo. Y se va a seguir reproduciendo en la poesía, o en el arte, o en el cine, y creo que tal vez entre el cero y el infinito lo que subsista es la inteligencia artificial o la inteligencia de la creación, que es lo que nos da vida. Lo que pasa es que por ahora, digamos, esos son interrogantes positivos que yo comparto. Pero lo que siente la sociedad, y que es lo que refleja en mi concepto, ¿no?, el arte conceptual, es miedo. Digamos, no vamos a tener protagonismo, no vamos a tener trabajo. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Vamos a vivir gratis? La energía va a ser gratis. Entonces vamos a tener energía gratis, la industria se va a mover gratis y vamos a tener bienes gratis. No vamos, como dice Harari, el arte va a ser muy importante. La pregunta es quién lo va a hacer. Entonces va a haber inteligencia artificial que escriba como escribió este asunto tan elemental que yo le hice escribir. Por eso digo que vivimos un momento de crisis. Y en los momentos de crisis la gente tiene miedo, ¿no? Y representa las cosas con miedo. La muerte es la desaparición del cuerpo. Si el cuerpo no está en el arte, es porque tenemos miedo de desaparecer, ¿no? Plantea el tema de una población mundial con una renta anual, con una renta, Claro. y que todos vamos a estar conectados en videojuegos, Sí. enchufados a una máquina. Bueno. Ese es el futuro que él plantea y que plantea la Agenda 2030 de alguna forma, ¿no? Sí, ese es el futuro que tememos. Pero él plantea que vamos a ese futuro. Sí, él dice eso. Y él es filósofo de toda esa corriente, de toda esa forma de pensar. Sí, Bueno. están los catastróficos, pero también está la gente que piensa que el hombre tiende a reinventarse, a recrearse, y que la singularidad en algún momento aparece. Y que estos son momentos de revoluciones, digamos, revoluciones filosóficas, de revoluciones industriales y tecnológicas, a los cuales después se suceden estos momentos de creación, como decía ella, muchas veces en manos de las mujeres, pero digamos que no hay completa desesperanza, hay miedo, pero que puede haber una posibilidad de cambio. No, la posibilidad de cambio existe. La realidad es que hasta ahora, desde Adán, que comió de la fruta del árbol del bien y del mal, hasta el día de hoy, hemos inventado de todo, hemos crecido con la revolución intelectual, la revolución agraria, la revolución industrial, y ahora tenemos enfrente la revolución digital. Hasta ahora todas las demás las hemos superado. A todas les hemos tenido miedo, pavura. Y en todas el arte representó ese miedo. Ahora seguimos con miedo porque internarnos en este camino no sabemos cómo será. Siempre, hasta el día de hoy, hemos podido con eso, hemos podido con nosotros mismos, porque los inventores de estas cosas somos nosotros mismos. Hasta ahora hemos podido con nosotros mismos. Pero eso no evita que siempre que estamos frente a un cambio enorme tengamos un miedo muy grande, ¿no? Hola, perdón. En esto que vos decís también se está viviendo un aceleracionismo. Es decir, lo que pasaba antes, se está viviendo un aceleracionismo, lo que tal vez pasaba antes en un siglo, hoy está pasando en un par de años. La revolución de la IA, ya viene con una velocidad en donde ya no tenemos idea de lo que va a pasar dentro de un par de años.
Y creo que la gran problemática es lo espiritual, porque lo que a nosotros nos caracteriza como seres humanos es nuestra espiritualidad. Y tal vez ese es el último eslabón a defender, porque una vez que lo perdamos, vamos a dejar de ser la humanidad entendida como se la entendió en un principio. Y tal vez la solución para eso también es volver a la prehistoria del arte y encontrarnos con las enseñanzas de nuestros ancestros. Pero bueno. O las enseñanzas de Sul Solar. ¿Puedo preguntar? Bueno, para darle una cuota de optimismo a a esto que viene en baja y nos vamos a ir todos deprimidos de esta charla, por cierto, tan agradable. Doy clases de escultura en mi taller y durante muchísimos años viví en Madrid siendo asistente en un taller de escultura que tenía 70 alumnos por turno. Y en este momento que vivo aquí en la Argentina, tengo mi taller de escultura con mucho éxito, debo reconocerlo. Y lo que siento en este momento es una pequeña vuelta, por mínima que sea, a lo manual. Desde la pintura, los telares, el barro, bueno, que la gente tiene o siente, y esto es lo que veo yo, una mínima necesidad de esto, de lo manual, ¿no? Y creo que tal vez, si bien es cierto que la inteligencia artificial soluciona muchas cosas o nos atrae, a mí me interesa, soy muy fanática de la tecnología, etcétera, etcétera, pero creo que también hay una cuota de deber nuestro en este momento de vivir esta dualidad que toda la gente tiene entre lo tecnológico y lo manual, y por ahí alimentar un cachito más lo manual, que es lo que se está perdiendo. Por lo menos tengo ganas de eso. Además de vivir al lado de la tecnología con muchísima pasión, realmente. Bueno, eso quería decir. A ver si nos vamos un poco más para arriba después de esta caída. Yo creo que no es ni pesimista ni optimista. Lo que describe es el temor frente al cambio. Lo que yo no me imagino es un artista con miedo. No conocí a ningún artista con miedo. Bueno, ¿a cuántos conociste? Julio, solo te quería decir, maravillosa la charla, y te quería comentar que vos, fanático de los griegos, acordate que los griegos tenían en su día unas horas dedicadas al otium creativo. Y eso, yo creo que también, yo soy positiva en cuanto a que hay mucha gente que le dedica hoy un tiempo, porque si no te desesperás, si no caes en todos los males de salud mental, para ponerlo de alguna forma, y necesitamos dedicar una parte de nuestro día a la lectura, a lo que yo hago cerámica, pero bueno, otro pintará, y yo creo que hay una vuelta creativa que la gente se da cuenta que lo necesita espiritualmente. No, yo creo que todos hay mucho que los antiguos nos enseñaron, y hay una vuelta también. En eso soy positiva. Sí, no, yo creo que en la historia hay momentos donde estamos más cerca del espíritu y momentos donde estamos más lejos. Y hay momentos donde tenemos más miedo y momentos donde tenemos menos miedo. Cuando se vive una época de plenitud, por ejemplo en 1920, en la época de mi abuela había vivido todas las transformaciones. Ella nos decía en chiste, bueno, cuando yo tenía la edad de ustedes no había heladera, hoy hay heladera. Cuando yo tenía la edad de ustedes no había avión, ahora hay avión. Cuando yo tenía la edad de ustedes no había tal cosa. Bueno,
vivió una transformación, pero cuando ya era grande, el mundo era estable. No teníamos adelante un cambio enorme. La revolución industrial había sucedido y estaba produciendo sus frutos, ¿no es cierto? Yo después, como era más joven, vi una heladera mucho mejor que la de mi abuela. Pero estábamos en un periodo de estabilidad. Ahora, este periodo tiene una riqueza enorme, porque todas las crisis tienen una riqueza enorme y no nos olvidemos que la creación en el arte, en la ciencia, en las matemáticas, etcétera, es superlativa en los momentos de crisis de la historia. Y este es también un momento de crisis de la historia. El hecho que el arte esté representando el temor que sentimos como sociedad es también una forma creativa. Es algo que se siente en el ambiente y el artista lo lleva a la práctica, y probablemente cuando nosotros lo vemos, sin entender, como se proponen con el concepto, percibamos de alguna forma metafórica la ausencia del cuerpo. O sea, estamos en un momento de esos momentos que tiene Occidente, que son planos y áridos, y que uno piensa que va a suceder algo malo, pero son los momentos de creación, son los momentos en que se inventan cosas, ¿no? Así que no, yo no tengo una visión pesimista, solamente señalaba el motivo, mi hipótesis de por qué en el arte conceptual el cuerpo no está más. Cuando no tenemos una base como el horror o la idolatría o esas cosas que han sucedido en la historia, que bueno, son perfectamente explicables. Pero esto no, esto un día desapareció. Yo percibo que es ese temor o ese futuro de desaparecer. Es un momento de un cambio enorme. Hay empresas privadas que están tratando de llegar a los planetas. No una, hay como 3. Y va a haber más seguramente. Entonces, imaginemos, por ejemplo, cuando vino el descubrimiento de América. Esta es una época como esa. Es una época, y eso causa miedo. No es que los que iban arriba del barco estaban llenos de valentía. Iban muertos de miedo, pero iban. Así que yo no lo veo como algo negativo ni pesimista. Lo veo como un momento donde el arte, como siempre, está dando una señal, una señal anticipada, ¿no? Bueno, creo que hay, digamos, una cierta interpretación en todo tu relato, Julio, que abarca una sabia cronología de lo que es el arte, que uno no sabe si es totalmente abarcativa o restringida o lo que fuera. Pero lo que creo que lo que estamos agradeciendo, lo que estamos acá, es que a lo mejor podemos tratar de encontrar una palabra que simbolice al arte, y se me ocurre que es trascendencia. Estamos escuchando esto, ahora escuchar a lo mejor miles de años adelante mencionando esto mismo. Es trascender, el arte es trascendencia. Muy bien, coincido. Bueno, hola, damos por finalizado el coloquio. Sí, un aplauso. Y por suerte no nos metimos en otros temas que también andan.